presentando algunas imágenes de archivo del Museo del Escritor y otras de visitas recientes a Madrid, a esta casa y otros sitios. ¿Eso cuándo fue, Eloy? Eso fue cuando 50 años del Cronopio. Esto fue cuando la presentación de Cronopio se forma tres nuevas historias. Ahí está con Tomás Eloy Martínez aquí arriba. Eso es con Dolio Netti. Ahí está con la sobrina Alejandra y nosotros. Esta es una de sus últimas visitas. Aquí está cuando vino para la reunión de la cátedra Cortázar. Está en la Casa Argentina cuando inauguramos como museo la habitación que ocupó Cortázar los primeros 9 meses que estuvo en París. Ahí cuando se descubre la placa que le pusieron el nombre de Cortázar a la biblioteca de la Casa Argentina. Ahí está Alejandra Bernardes y Aurora. Ahí está Alejandra, su sobrina, y ahora es entrando a la Casa Argentina donde estuvo Julio. Está Luisa Futonansky y Aurora en el vino que se sirvió después de la exposición que presentamos con ese motivo en la Casa Argentina. Este es en la comida, yo creo que después de los cronopios. Este es comprando en su pescadería, en este caso la panadería preferida. Esta cuando cumplió 92 años. Ahí está dedicando uno de sus últimos libros, que es el último que sacaron, que es de Cortázar de la A a la Z. Está en la casa de su sobrina, un cumpleaños de su sobrina. Con Dolio Netti también, aquí con Juan Cruz y su sobrina aquí a la vuelta. Ella la bautizó en París esperando, a nosotros nos llamaban los libreros, entonces la foto la puso el título Aurora y los libreros esperando el 43. Este es de cuando presentamos la Carta Luisa, la edición sobre la carta de Cortázar. Ese es en el piso de la Rue Martel, donde vivió, el último piso donde vivió Cortázar. Esa es su cocina de la casa de la Plaza General Borel. Este subiendo al piso de la Rue Martel, que el ayuntamiento puso una placa, ahí está con Gabo, el perro, aquí arriba. Esta es una de las últimas exposiciones que fuimos a ver juntos, es una sobre samuráis. Esta es aquí en la mesa redonda sobre los cronopios. Este es dentro del cuarto que ocupó Cortázar en la ciudad universitaria. Esta es su casa, la casa que ocupó con Julio y que sigue ocupando ella. Esta también. Bueno, ya estamos. Bueno, ahora sí pasamos a la mesa, María Ángeles, que no sé dónde se metió, ahí, y Julio, y vamos a ver si podemos apagar esto. ¿Tú vienes aquí o no? Sí. Luego voy a sacarlo. ¿Y tienes? No, pero uno según
uno de ustedes dos. Ahora no puedo. Sí. Esta es la entrada y está en automático. Bueno, igual. Sí, yo. Bueno, buenas noches. Tengo que dar dos disculpas antes de comenzar. Estaba previsto que participara de esta mesa también Alejandra Bernardes. Se puso esta fecha cuando los próximos días, los días siguientes a que Aurora murió, y se pensaba que ella ya a esta altura iba a poder estar en Madrid, pero bueno, todos los trámites que suponen este tipo de cosas hace que esté todavía en París porque tenía que resolver un tema mañana por la tarde, con lo cual va a llegar el sábado aquí, pero bueno, manda sus saludos y bueno, está presente en espíritu. Y la otra baja así de última hora por una afonía galopante de Juan Cruz, que hablamos de ayer anoche, ya estaba un poco afónico y esta tarde el médico le prohibió hablar porque el esfuerzo además le perjudica por el tema de la respiración, y recién nos ha mandado un textito que escribió. Así que bueno, este es un homenaje que queremos hacerle desde la amistad a Aurora Bernardes, ¿no? Entonces participan conmigo, bueno, Julio Ortega, que he conocido mucho a Aurora, y también María Ángeles Fernández. Yo voy a comenzar diciéndoles algunas palabras y luego seguiremos con ellas y veremos el texto de Juan Cruz, y también Sergio Ramírez, el escritor de Nicaragua, que fue tan importante para Cortázar, sobre todo en los últimos años, mandó un texto para que leyéramos, y algunas otras sorpresas poco conocidas, ¿no? En el año 1983 tuve la posibilidad de llevar a Borges a tener un diálogo abierto al instituto donde yo iba, donde yo cursaba estudios en ese momento, y me acuerdo que una profesora le preguntó a Borges qué significaba para él la amistad. Y Borges le respondió que para él la amistad era la gran pasión argentina, que cuando Eduardo Mallea había escrito el libro que se llamaba Historia de una pasión argentina, él inicialmente pensó que sería un libro sobre la amistad, que realmente no lo era, no tenía nada que ver con eso, pero él consideraba que la amistad era una de las pasiones de la cultura argentina. Y yo creo que tenía razón. No quiere decir que en otros sitios no exista el concepto de amistad, pero sí en países formados básicamente por inmigración, en donde mucha gente, como mi abuelo por ejemplo, viajó a ella solo, indudablemente el concepto de amistad toma otra profundidad y se convierte realmente en una familia elegida, de cierta manera, ¿no? De hecho, es simbólico. Estaba pensando que, por ejemplo, si ustedes escuchan en las letras de los tangos o demás, normalmente se refiere como hermano, ¿no? ¿Te acordás, hermano, qué tiempo de aquello? El hermano no es el hermano, es su amigo, ¿no? Y creo que Aurora participaba de este concepto de la amistad, digamos, que puede haber muchas amistades que uno comparte en un momento, pero que uno va constituyendo con poca gente, eligiéndole una familia del afecto, ¿no? Y realmente nosotros creemos que hemos tenido el tremendo privilegio de que ella formara parte de nuestra familia elegida, ¿no? Y creemos que también lo fuimos de parte de ella, ¿no? Fueron muchos años, la conocimos poco tiempo después de venir aquí a España, y si bien ella vivía en París y nosotros aquí, nos veíamos mucho, porque ella hacía viajes aquí y nosotros allá, y siempre eran 4 o 5 días, a veces una semana, en el cual compartíamos todo el día con ella, ¿no? Y esto es una cosa que tenemos que agradecer, porque es siempre un privilegio haber tenido la posibilidad de hablar tantas horas con ella, de compartir tantas cosas, ¿no? Y en cierta manera, los que no tenemos una creencia de que existe vida después de la muerte, en cierta manera yo siento que ella está viva en nosotros y en todos las que la quisieron, ¿no? Continuamente nos damos cuenta de que ella está presente, porque digo, como decía Aurora tal cosa, o esto lo tenía Aurora, y esa creo que es una forma importante, y creo que sería importante también para ella, ¿no? El otro día, cuando murió Aurora, un periodista me llamó
y me pidió una nota, y yo insistía en el tema de hacer hincapié en lo que a mi modo de ver ella significó para la cultura argentina, más allá de la tarea que realizó por Cortázar. El periodista con mucha sinceridad me dijo, bueno, pero es noticia porque fue la mujer de Cortázar, me lo dijo así, digamos, con un sentido de la realidad muy concreto. Pero yo traté a través de buena que tuvimos posibilidad de escribir, demostrar la importancia que yo creo que ella tenía, que fue incluso, digamos, anterior a Cortázar. Cuando Cortázar todavía estaba dando clases en provincia, ella ya traducía a gran parte de los autores más importantes de su época, ella se codeaba y tenía relación con todo el mundo cultural e intelectual, literario argentino, ¿no? Ella empezó a traducir muy joven, tuvo que ver en esto, María Ángel lo va a hablar más profundamente del tema de la traducción, pero en esto tuvo que ver mucho su hermano Francisco Luis Bernardes, su hermano mayor, hijo de su padre y del primer matrimonio de su padre, que había quedado viudo y luego se casó otra vez y tuvo 3 hijos más, dentro de los cuales Aurora era la mayor, que le pareció que era un buen trabajo para Aurora el poder traducir porque lo podía hacer sin salir de su casa. Realmente ella siempre contaba que lo que menos le entusiasmó de esto, porque a esa altura lo que quería era precisamente irse de su casa, ¿no? Pero bueno, este fue el camino. Cuando empezó a traducir, el examen para comenzar para trabajar para Losada se lo tomó Guillermo de Torre y Pedro Enrique Sureña, nada menos. Y por este hermano, que yo creo, después voy a volver un poco sobre él, porque yo creo que ha sido determinante en su vida y en su amor para la literatura, mucho antes que Cortázar, porque antes de conocer a Cortázar no solo ella traducía, sino era realmente apasionada por la lectura. Yo creo, nunca he conocido una persona que tuviera tanta pasión por leer, y afortunadamente lo pudo hacer, su físico no le falló en ningún momento, y vivió todos sus últimos años leyendo. No solo lo que había leído, sino siempre preocupada y pidiendo el último libro que había salido, pues compraba religiosamente los días sábados El País para leer Babelia y se encargaba de tener, si no se lo mandaba a la agencia, nos lo pedía a nosotros además, de estar actualizada en todo lo que iba saliendo, ¿no? Ella iba, por ejemplo, los que conocen a las fiestas que se hacían en la casa de Oliverio Girondo, por ejemplo. Ella tenía contacto con Vittorio Campo. Cuando viajó a París la primera vez para encontrarse con Cortázar, ella llevó una recomendación de Vittorio Campo, que los que no son argentinos todavía no saben de Vittorio Campo, pero además de ser una escritora, era la mujer más poderosa dentro de la cultura argentina, directora de la revista Sur, presidenta del Fondo Nacional de las Artes y de otras cosas, y ella le mandó una recomendación para el director de la UNESCO que no utilizó, y un poncho de regalo. Él se llevó el poncho, pero no utilizó la recomendación, ¿no? Luego empezó a trabajar para la UNESCO en un examen que lo dio junto a otra gran amiga, Chichita Calvino, Chichita Singer. En ese momento no estaba casado con Ítalo Calvino, y fue ella después la que, hablando en la UNESCO, dijo que conocía a alguien, refiriéndose a Julio Cortázar, y eso le permitió entrar a traducir a él, ya en ese caso no textos literarios, pero ella continuó siempre traduciendo literatura, digamos. Luego, cuando le toca, las circunstancias hacen que se tenga que encargar de la obra de Julio Cortázar y de su legado, realmente hizo un trabajo admirable. Cualquiera que tenga que ver con la literatura y el mundo editorial sabe, indudablemente, la literatura de Cortázar era buena y era importante, pero se sabe que con esto no hace falta, no alcanza. Hay autores buenísimos también que por no ser bien manejados o no tener la suerte de tener editoriales adecuadas, además quedan en el olvido, y ella, después de 30 años justo, de 30 años de hacerse cargo de la obra de Cortázar, está en un momento espléndido, donde se han publicado todos los textos inéditos, donde los libros de él están disponibles en todos lados, sus tradiciones aumentan, y eso en gran parte, si bien obviamente son un material excelente como la obra de Cortázar, tiene que ver también con el trabajo de Aurora que hizo con esa obra, que un trabajo profesional, con seriedad como lo que hacía, y con mucha
mucha entrega, ¿no? Con mucho amor, como le ponía ella a las cosas cuando las encaraba, ¿no? También ella escribía, aunque no ha publicado, algunos pueden pensar que porque está por estar al lado de Cortázar, yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que acá jugó un rol fundamental su hermano mayor, porque era muy mayor que ella, como era de otro matrimonio, tenía más de 20 años mayor que ella, y hoy decir Francisco Luis Bernardes puede no significar nada, pero fue una figura determinante dentro de la literatura argentina de la primera mitad del siglo, participó con Borges de las revistas, principales revistas de vanguardia, además, era realmente una figura muy importante. Y Aurora vio esa figura literaria ya en su casa de muy pequeño. Sí, ella siempre contaba que leyó, quedó impactada leyendo un texto de Borges, que se llamaba Nuestras Imposibilidades, que se publicó en el número 4 de Sur, cuando ella era muy pequeña, y entonces le preguntó a su madre si ese Borges que había escrito ese cuento era el que venía a visitar a su hermano todas las semanas a la casa, ¿no? Y creo que eso jugó un rol muy importante, y creo que a Paco se le debe esta pasión por la lectura y por la literatura, ¿no? Una de las últimas veces que estuvo aquí, incluso ella tenía mucho amor por la obra de su hermano mayor. De hecho, habló desde aquí con Luis María Bernardes, el hijo de Francisco Luis Bernardes, y me acuerdo que le dijo que ella todavía se sentía con fuerza para trabajar porque quería editar la obra de Paco y recuperarla, ponerla de nuevo en vigencia, ¿no? Y yo, porque creo que a ella le gustaría, me voy a permitir leer un pequeño poema de Francisco Luis Bernardes, que además, no sé, los de mi generación lo estudiábamos en el colegio, no sé si tú, que se llama un soneto, que dice así: si para recobrar lo recobrado debí perder lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Entonces esto me pareció importante leerlo aquí, porque una de las últimas preocupaciones de Aurora fue tratar de impulsar de nuevo la obra de su hermano Paco. Y ya casi para terminar, ella, además de la amistad personal, realmente colaboró mucho con este centro. Gracias a ella publicamos el libro de Conopios y de Fama, 3 nuevas historias, que fueron los 3 conopios inéditos en castellano, porque 2 de ellos estaban publicados ya en inglés, que aparecieron en esa famosa cómoda que dio lugar al libro Papeles Inesperados, pero nosotros tuvimos la posibilidad de publicarlo antes que se publicaran dentro de ese libro, y eso significó un cambio cualitativo en la editorial nuestra, porque fue un avance y un cambio no solo en la forma de producir los libros, sino en la expectativa de lo que poder llegar a publicar y demás, con lo cual para nosotros fue muy importante. También cuando les comentamos la idea del Museo del Escritor, que ustedes conocen, que la idea es conservar objetos que pertenecieron a diferentes escritores para manejar su memoria, ella fue muy generosa y nos donó diferentes piezas que fueran de Julio Cortázar, con lo cual para nosotros además fue un hecho, digamos, de confianza muy grande, porque ella, como ustedes saben, siempre estuvo muy preocupada por el mantenimiento además del patrimonio, de lo que fue Cortázar, tanto fue de su biblioteca, que lo donó la Fundación Juan March, del material fotográfico y demás, con lo cual que nos cediera esas piezas para nosotros fue una cosa muy importante. Y además estuvo presente muchas veces aquí, lo hemos visto en algunas de las fotografías, algunos compartiendo mesa con Julio y María Ángeles, en otras alternativas, y me acuerdo hace 2 años que estaba Julio también, creo que estaba vos, María Ángeles, en el hall del hotel, que aquí a la vuelta, donde estaba ella, y entonces me acuerdo que Juan Cruz le dijo: vos no sabés lo que hacen estos chicos por la literatura latinoamericana. Y Aurora le dijo: ¿quién te dijo que yo no lo sé? ¿Por qué te crees que estoy aquí? A pesar de los años, de ella no perdía, digamos, ese sentido de lucidez. Y ya para terminar, finalmente, el último trabajo que ella
hizo como traductora, lo editamos nosotros, un trabajo, una edición privada, por lo cual para mí también tiene una carga afectiva importante. Su hermana Teresa, que murió unos años antes que ella, era médica, pero le gustaba escribir poemas. Y ella era argentina, pero vivía hace mucho tiempo en Estados Unidos, con lo cual escribía en inglés. Y le mandaba los poemas a Aurora, y Aurora los traducía al castellano, y su hermana le dijo que ella realmente captaba lo que había realmente querido decir en el poema. Fallecida Teresa, Aurora quiso como homenaje hacer una edición privada de pocos ejemplares, totalmente fuera de comercio, para ella regalarle a sus amigos, a los que conocieron a su hermana, y también que Diego, el hijo de Teresa, pudiera darlos a los amigos de ella y de él. Y lo editamos nosotros, ya les digo, en una edición de 75 ejemplares nada más. Y dentro de ella hay, quiero leerle, Poema para mi hermana, que ha sido escrito por Teresa Bernardes, dedicado a Aurora y traducido por Aurora. Dice así: yo solía observarla, ella frente al espejo, el vestido azul, la mirada neutra. Otras veces la oía regresar de noche, aquellos veranos de Buenos Aires, perseguida sin cesar por tangueros cuyos placeres no compartíamos. Ella era entonces una extraterrestre, desconcertante y familiar, delicada de cuerpo y alma, y acerada. Pero ahora es alguien más. Su verdadero retrato, oculto en la cara de antes, aparece en un parpadeo, una recóndita ternura. Lleva en la memoria los años que no encuentro, aquellos en los que yo no estaba y también otros, sepultos en algodones, que no puedo descifrar cuando la necesito por si acaso. Melancólica sigue siendo su mirada, pero una energía feroz, toda blanca, incandescente, me une a ella como a la sangre. La veo una hora, el paso firme, llevando una maleta, corriendo. Y bueno, con esto termino nada más. Yo creo que Aurora fue una persona que tuvo suerte. Ella sabía, siempre decía que tenía suerte, y contaba que una vez le hicieron una carta natal y que la que se lo hizo le dijo que era igual a la que se le había hecho al general de Gaulle. Y el general de Gaulle, Aurora decía que había tenido mucha suerte, porque a pesar de la nariz tremendamente grande que tenía, había sobrevivido a un montón de atentados. Creo que tuvo mucha suerte porque pudo hacer lo que siempre quiso, y se durmió y se fue como ella hubiera querido. Y además con ese sentido de humor que siempre tuvo, refinado hasta para reírse de su propia muerte, siempre decía, bueno, el día que yo me muera no se podrá decir que fue una muerte prematura. Nada más, muchas gracias. Bueno, voy a procurar hablar de la parte profesional de Aurora Bernardes, porque ya creo que Claudio ha abundado lo suficiente, digamos, en el aspecto personal. Yo me siento involucrada en todo lo que ha habido con Aurora Bernardes aquí. He participado desde el primer momento de la presencia de Aurora Bernardes en esta casa, con lo cual no voy a hacer alarde de nada de eso. Simplemente la echaré mucho de menos. Ha sido una persona brillante que para mí ha significado mucho. Por supuesto yo llegué a ella para llegar a Cortázar, por decirlo así. Lo que pasa es que en ese camino la fui descubriendo. Como buena traductora, ella hizo una labor transparente. O sea, un traductor no existe como persona. Un traductor solo da la voz al autor que traduce. Ella, desde casi los 23, 24 años, empezó a traducir a autores verdaderamente importantes, autores que han significado hitos en la cultura universal. Ella terminó su carrera de profesora de letras en la Universidad de Buenos Aires, y a pesar de que tuvo un pequeño periodo de profesora en una escuela nocturna donde había solo chicos varones, ella contaba esa anécdota, ¿no?, de que ella era tan chiquitita y venían esos chicos después de trabajar en el puerto, en las cacerías, en donde fueran, y que ella jamás tuvo un problema de disciplina con ella. Era una persona vehemente, firme, con un carácter absolutamente formado, una seguridad
yo no sé si seguramente tendría sus dudas, pero no lo demostraba, y eso se nota en su obra, ¿no? En su obra como traductora. Es una persona que era consciente de que una traducción pertenece a una época también, y al final de su periodo, digamos, activo como profesional, estuvo en el trabajo de revisar sus traducciones, porque decía que una traducción sí envejecía, por la jerga, por expresiones que dejan de usarse. Entonces, para no alejar a los lectores de un autor importante, cada tanto ella consideraba que había que revisar las traducciones. Y lo hizo. Por eso, si hoy miráis en la base de datos del ISBN, por ejemplo, en España, veréis que ahora en el 2014 se acaban de publicar nuevos libros sobre traducciones de Aurora Bernales, que por supuesto son revisiones de las que ya hizo. Ella había nacido en Buenos Aires el 23 de febrero de 1920 y era la hija de unos inmigrantes gallegos y que iban y venían, por lo cual algunos de sus hermanos nacieron en Galicia y ella, de hecho, desde muy chiquitina estuvo unos meses, unos años en Lugo, pero volvió y empezó la escuela en Argentina, con lo cual era una perfecta argentina, ¿no? O sea, de esos que descendemos de los barcos, como yo, un poco, ¿no? Aunque nacida en Ávila y ella de familia absolutamente gallega. Por eso ella entendía muy bien también lo que era establecer esos puentes. Creo que ella vivió eso en su casa, ¿no? Un padre arraigado en Argentina, pero que continuamente fracasaba. Esto lo contaba con muchísima gracia, ¿no? De que su padre era un gran emprendedor, pero un gran romántico, pero un gran aventurero, y siempre parecía que esto sobraba la economía familiar, aunque eso ellos no lo sentían, pero ella se daba cuenta de que el padre iba y venía constantemente, ¿no? A buscar, supongo, un negocio a Galicia para hacerlo en Buenos Aires, ¿no? Y su madre era como el eje de la familia. Doña Lola parece ser que tenía un carácter quizá muy parecido al de ella, y que fue, como contó Claudio, la que discutía con Paco Luis que lo bueno para Aurora sería que fuera traductora. Y ella espiando por detrás de la puerta diciendo, sí, sí, ahí me voy a quedar yo sentada en una mesa, ¿no? Haciendo trabajo. Con lo cual, quizá esa libertad que significa para un hijo de inmigrante poder decir, puedo elegir la orilla, creo que eso ella lo vivió. De hecho, también su hermano Paco Luis Bernardes fue cónsul en Galicia, ¿no? Del gobierno argentino. O sea que era una familia que tenía las dos orillas como la patria posible, ¿no? Con lo cual, creo que eso también significaba una apertura de miras, tanto como quizá una soledad, o sea, todo lo que significa ser un inmigrante, ¿no? Pero yo creo que eso también supuso para ella una necesidad quizá de no cerrarse a las fronteras de una docencia, ¿no? Por eso ella quiso ser traductora, igual que Cortázar, porque comprendió que eso era el camino a la libertad, ¿no? Entonces, en los rastros que he tratado de establecer de su trabajo como traductora, he encontrado, y por suerte lo podéis ver aquí en esta vitrina, que lo primero que aparece, digamos, en los registros, eso no quiere decir que sea lo primero, porque yo tampoco soy investigadora de esto, ¿no? He investigado esto para esta circunstancia, es en el año 1944, o sea, ella tenía 24 años, La Fanfarlo, ¿no? Es una obra de Georges Baudelaire que se publica en la editorial MC, donde era director Eduardo Mallea. Debo decir que en Argentina de esos tiempos, tanto la editorial MC, que fue fundada en 1939, como la editorial Losada, que fue fundada en 1931, creo recordar, 1938, fueron fundadas por inmigrantes exiliados republicanos españoles. O sea que ese núcleo de amistades, de trabajo, de debate, estuvo en su caso muy cerca siempre de ese núcleo. Ella, ya os digo, empezó a trabajar para la editorial MC, pero también trabajó para la editorial Losada y por supuesto también para la revista Sur. Entonces, desde 1944 en adelante va haciendo un trabajo, por ejemplo, de traducción de Gustave Flaubert en el año 46, Bouvard y Pécuchet. En el 47, La náusea de Sartre para Losada. Esto es un dato importante para los que hemos seguido la vida de Cortázar, por decirlo así, la obra de Cortázar, porque aquí es donde encontramos el primer
cruce, vamos a decirlo así, de ambos, sin conocerse todavía. En el año 1948 Cortázar publica en la revista Cabalgata, fundada por supuesto por los exiliados españoles en Buenos Aires, una crítica a la traducción de La náusea, y hace algo insólito que no se hacía todavía en entonces, que yo no he encontrado otra, que es hablar de la traductora, hablar bien de la traductora. O sea, las 3 últimas líneas de su crítica se las dedica a la traductora Aurora Bernardes. Eso es importante, porque él queda impactado con la traducción de la invisible Aurora Bernardes, que no era tan invisible. Luego ellos se conocen, por intermedio de una amiga que se llama Inés Malinov, inician una amistad, y aparecen unas cartas. La primera en la que aparece mencionada Aurora es de 1948, antes del mes de diciembre, donde él le envía de regalo un libro de arte. Yo calculo que fue justo después de conocerse, o sea, yo creo que el que queda impactado por Aurora es Cortázar. Esto no vamos a entrar en la vida privada, pero da la impresión de que el que queda impactado por esa mujer guapa, de ojos azules, gallega de origen, hermana de Francisco Luis Bernardes, amiga de toda la cultura argentina del momento, es él. Él todavía está terminando su preparación de traductor. En el año 48 justamente cuando él da los exámenes para ser traductor jurado, o sea, de los que hacen las traducciones legales, ¿no?, de inglés y de francés, y en ese año él empieza a trabajar como traductor en una oficina que hereda, por decirlo así, de Zoltán Havas, que era un traductor que tenía en el puerto una oficina, que lo podéis recrear, digamos, en el cuento Diario para un cuento, ¿no? Ahí cuenta cómo era esa oficina. Entonces él la invita a trabajar con él en esa oficina y ella nunca le contesta. Eso figura en una carta. Y luego, bueno, en la correspondencia podéis seguir sutilmente los contactos entre ambos, pero bueno, ya sabéis que finalmente ella viaja a Francia y llega en la Navidad de 1952 y ahí se encuentran y luego se casan el año siguiente y empiezan una vida muy fructífera para ambos, yo creo, y que podéis también seguir los rastros en la literatura que se ha escrito sobre esa pareja, sobre todo, por ejemplo, la que ha escrito, por ejemplo, Vargas Llosa en el prólogo de los cuentos, o las que se han escrito ahora para In Memoriam, digamos, de Aurora Bernardes, donde se hablaba de esa compenetración intelectual que había entre ambos. Ella es, y Claudio lo ha dicho y yo lo certifico y lo dirá también desde luego Julio Ortega, una persona verdaderamente cultivada. O sea, no había cosa que no supiera, ¿no?, del mundo de los libros, de la pintura, de la escultura. Le encantaba la arquitectura y evidentemente toda su vida fue un disfrute del saber. Yo eso me parece deslumbrante, me parece maravilloso, porque disfrutaba contando anécdotas y contando sus viajes. Siempre había un detalle iluminador sobre un lugar, ¿no? Bueno, quizá eso haya contribuido a ese trabajo suyo de traductora, que la hacía leer, por ejemplo, autores que hoy están para nosotros perdidos, pero por ejemplo en 1949 ella traduce a un autor que yo no he leído nada, por supuesto, que se llama Rex Barner, que se llamaba El aeródromo, pero que era en una colección de Losada también, claro que no es baladí, porque eran unas colecciones muy cuidadas todas, donde se habla en el año 47 de la filosofía del poder. Saliendo de la Segunda Guerra Mundial era un debate importante todavía en el mundo, tanto el tema de la ética, de la moral, de la guerra, del dolor, del existencialismo, ¿no? O sea, por supuesto, Argentina era un eco, era un país periférico, pero era el eco inmediato de lo que ocurría en Europa, en la gran cultura. Entonces hubo grandes editores, por supuesto he nombrado a los básicos, pero también hubo otros pequeños editores, no tan grandes quizás, que trasladaron, transportaron, exportaron, importaron la cultura de la posguerra, ¿no?, donde hubo autores muy importantes que formaron parte de la cultura de los argentinos también entonces. Por supuesto que Argentina se benefició, vamos a decirlo así, pero relativamente no, pero casi de una forma poética, vamos a decirlo así, con los exilios, ¿no? No solo de la guerra civil, sino
de las diásporas europeas, porque la inmigración fue, por supuesto, de trabajadores, pero también, como sabéis, fue de grandes intelectuales, de profesionales de primer nivel. Y esa gente enriqueció, como pasó en México también, reconocido por ellos ahora en la Feria de Guadalajara, enriqueció la cultura del país de acogida, ¿no? Y fue importantísimo. Ahí estaban Yala, estaba Alberti, ahí estaban muchos anónimos para nosotros hoy, pero que fueron importantes, Arturo Cuadrado, Seoane, en fin, miles de personas que fueron contribuyentes, Sánchez Albornoz, en fin, entiendo. Solo por nombrar los que fundaron, por ejemplo, la editorial Losada, puedo decir que estaban no solo Guillermo de Torres, Atilio Rossi, un ilustrador, Armando Alonso, Pedro Enriquez Ureña, Luis Jiménez de Ansúa, Francisco Romero, etc. Son gente importante. También Francisco Arada luego, Diego Abad de Santillán, Lorenzo Luzuriaga, Manuel Lamana, que fue uno de los que, ¿os acordáis?, se escapó de Cuelgamuros y hay una película sobre eso. Bueno, en MC ni hablar, también hubo muchísimos personajes que supieron elegir aquellos textos que luego le tocó traducir a Aurora. No voy a ser exhaustiva, esto es nada más que para hacer un homenaje a una persona que, según ella decía, trabajaba rápido. Y claro, evidentemente trabajaba rápido, porque aun cuando ya en el año 53 empezó a trabajar en la UNESCO, ella no dejó de hacer esa otra vida paralela, digamos, de traductora literaria. Porque claro, en la UNESCO, esa es una pelea que yo tengo siempre con la gente que está allí ahora, yo quiero que busquen en los archivos para ver si hay rastros, pero claro, son esos textos anónimos de un traductor técnico que hoy le toca escribir sobre la educación en Nigeria y pasado mañana sobre lo que sea, ¿no? Y esos textos parece ser que no están firmados. Y yo insisto en que no puede ser que no haya un rastro allí, pero no lo hay. O sea, o de momento no lo hay, a lo mejor algún día lo habrá. Como tampoco hay rastros, por ejemplo, de las traducciones con las que se ganó la vida tantísimos años Cortázar en la revista Leoplan o en otras revistas por el estilo, donde ha habido una investigadora que se llama Sylvie Protan, que ha ido especialmente a Argentina a buscar esos rastros, pero claro, las editoriales esos documentos los tiraban. Y mucho más cuando ya se fusionan y se venden y se compran, los archivos se tiran. Yo soy otra fanática de guardarlo todo, yo trabajo en una editorial y hace poco me he peleado, entre comillas, con un jefe que quería tirar todo. Yo dije, no tiro nada. O sea, me lo llevo a mi casa, pero yo no tiro nada, se terminará tirando. Pero luego vienen los investigadores y ¿de dónde van a sacar los datos? Tiene que haber algún rastro. Y si no, que se done a la Biblioteca Nacional. En fin, yo soy papelera, ¿qué queréis que os diga? Luego, afortunadamente, hoy en Internet hay mucho rastro. Pero tiene que haber más para que luego haya gente que pueda reconstruir la obra de una persona como ella. Solamente a título enumerativo, y aquí podéis ver una muestra pequeña, pero una muestra importante. Ella, por ejemplo, tradujo también a Paul Sartre muchas cosas, como el Baudelaire de Sartre, o qué es la literatura, y también, por ejemplo, Albert Camus, el teatro, a Roger Caillois, que fue un intelectual francés que estuvo muchos años ligado a la revista Sur y que luego ayudó mucho a Cortázar también cuando Cortázar la llevó a Francia, a Jean Cocteau, estamos hablando todavía de la década del 50, ¿no? A François Mauriac en el 52, a Jean Anouilh en el 52 del teatro, a un humanista que se llamaba Lanza del Basto, que fue muy importante, un trabajo en el año 52 que se llamaba Judas en Sur, un trabajo sobre Leonardo da Vinci en Sudamericana. Ella en el 54 empieza a trabajar para Sudamericana. Luego nuevamente va y viene a Losada, Armand Salacruz, un director de teatro, un autor de teatro. Luego, bueno, pues también el teatro de Sartre, obras de Paul Valéry. Luego colabora, por supuesto, para Francisco Ayala en la Universidad de Puerto Rico cuando Cortázar está traduciendo la obra en prosa de Poe. Ella traduce para una enciclopedia de filosofía. Luego también hace obras en colaboración, por ejemplo, con Guillermo de Torre hacen una traducción de Jean Anouilh también del teatro. Por supuesto, traduce en el año 59 la primera obra que publica Sudamericana de Salinger, que es Levantad, carpinteros, la viga del tejado. Luego es la traductora de dos de los libros de Cuarteto de Alejandría, Baltasar y Justín, también para Sudamericana. Y después empiezan las traducciones de Italo Calvino, que eso es
gran parte de su trabajo, ¿no? Ininterrumpidamente. En el año 67 empieza con las Cosmicómicas, el Minotauro de Buenos Aires, donde está Paco Porrúa, que fue gran amigo suyo, editor de Cortázar, y luego también trabaja para Aguilar, o sea, traduce Z de Vasily Vassilycus, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury, Pálido Fuego de Vladimir Nabokov, otra vez Albert Camus, Gore Vidal, el Mesías, Italo Calvino, bueno, de Calvino casi la mayoría de las cosas publicadas tanto por Tusquets como por Siruela actualmente. Y bueno, y como decía, también he encontrado una reedición ahora de La vejez de Simone de Beauvoir, una edición de bolsillo, Paul Bowles. Todo esto en paralelo con su trabajo de traductora en la UNESCO y su función también de consorte del señor Cortázar, y sin parar de viajar, ¿verdad?, y de participar en la vida cultural de Francia y también de Argentina. Porque claro, todo esto era de ida y vuelta, ¿no? O sea, ellos vivían en Francia, pero tenían seguido teniendo durante toda la vida, ella particularmente, un vínculo cultural importante con la Argentina. Claudio ha dicho que efectivamente la última traducción de ella fue la poesía de su propia hermana. Seguramente Aurora Bernardes seguirá siendo un pozo de sorpresas para todos nosotros. Tuvo una vida delicada, sutil, absolutamente fuera de los focos de la fama, por decirlo así, y fue una gran trabajadora. Yo creo que ni un solo día de su vida dejó de trabajar como parte de la vida, quiero decir, como parte de lo que una persona tiene que hacer en el mundo, ¿no? Ella nunca hablaba de lo trascendente de su trabajo, pero ahora lo valoramos, y yo creo que lo que podemos seguir haciendo es bueno, disfrutar de ella con ese legado, ¿verdad? Y bueno, como os digo, habría muchas cosas para contar, pero creo que lo que me había propuesto era hablaros de ese trabajo suyo como la traductora que fue de tantos autores importantes. Y por supuesto, como la esposa de Cortázar, por supuesto también, no es casual que se hayan encontrado, pero creo que ella, como escribí en el artículo In Memoriam que publiqué en El País cuando se murió, ella era una mujer con vida propia. Nada. Si me permitís, antes de darte, voy a leer el mensaje que es breve que mandó Juan Cruz, que dice lo siguiente: desde mi mudez sobrevenida envío a los presentes en esa institución ya infaltable en el Madrid hispano de la cultura mi abrazo más emocionado, como los abrazos que se lanzan al aire de lo que nos falta. Aurora era la inteligencia en el punto de sazón del humor, la persona que hizo de la amistad un regalo, del que todos tuvimos constancia. No fue tan solo una artista, una traductora de la palabra de hoy.